Charleston, verano de 1835. El sol de agosto caía sobre la plantación Magnolia como aceite hirviendo derramado sobre la tierra. Bajo la sombra de los magnolios centenarios, un refugio que aún así parecía asfixiante, la gente hablaba de una maldición, la maldición de la familia Beauregard. Todo comenzó con una mujer hermosa hasta la crueldad, poderosa hasta el estremecimiento, una reina de Magnolia con rostro de ángel, pero con un corazón forjado en sangre, oro y el miedo de cientos de personas encadenadas. Esta historia no es un romance, no es una tragedia común. Es el caso que desgarró el honor de un imperio algodonero, que expuso el rostro oculto de la esclavitud y que sembró la semilla de una guerra que incendiaría Estados Unidos 30 años después. Pero antes de entrar en ese abismo, acérquese un poco más, porque la verdad que voy a contarle hoy es una verdad que los jueces no se atrevieron a escribir en los archivos. Una verdad que los dueños de las plantaciones quisieron enterrar bajo cada tumba. Una verdad que los sobrevivientes aún murmuran con manos temblorosas. Y si usted está listo para escuchar esta historia hasta el final, hágame saber que hay alguien, al otro lado de la pantalla, que todavía se atreve a mirar la historia sin apartar la vista. Destello, suscríbase al canal, porque historias como esta, casos históricos silenciados, almas estranguladas en la oscuridad, necesitan una voz que no tiemble al contarlas. Destellos, déjeme una señal, solo una frase. Sigo escuchando. Esa es la manera de mantener viva esta historia. Y ahora, regresemos juntos a 1835, al lugar donde los magnolios florecen blancos, pero la tierra bajo sus raíces es negra como el carbón por los secretos que jamás fueron desenterrados. El sol de agosto cortaba Charleston como una hoja al rojo vivo, quemando la tierra hasta hacer que incluso los pájaros buscaran sombra para sobrevivir. El aire era espeso, cargado del olor salado del río Asley mezclado con el aroma metálico de las máquinas desmotadoras trabajando a lo lejos. Bajo un cielo brumoso, la plantación Magnolia se erguía imponente como una fortaleza blanca. El tejado oscuro, las columnas corintias, el porche interminable proyectando su sombra sobre los magnolios gigantes. Para los sureños, Magnolia era la perla de Charleston, la joya orgullosa que brillaba entre un mar de algodón. Pero para los esclavos hacinados en las casuchas de madera podrida detrás de la casa principal, aquel lugar tenía un solo nombre: La Casa del Demonio Magnolia. Y el demonio que la gobernaba llevaba por nombre Catherine Elizabeth Beauregard. Catherine salió por la puerta principal, y el sonido de sus tacones sobre la madera resonó como tambores de ejecución. Tenía solo 24 años, pero irradiaba la presencia de una reina del sur. No por su vestido de seda azul pálido ajustado a una cintura frágil, ni por las perlas heredadas de su madre colgando en su cuello, sino por una aura tan fría que ni el sol se atrevía a tocarla. Poseía una belleza perfecta hasta lo despiadado. Piel de porcelana. Cabello rubio como hilos de platino, y unos ojos azules que no eran del mar, sino del acero recién afilado. Hermosa. Pero sin un rastro de calidez humana. Hermosa de ese modo que obliga a los demás a inclinarse, sin atreverse a acercarse. Abajo, los esclavos estaban alineados bajo el sol abrasador. Catherine los observó como quien inspecciona ganado. Un niño tosió por deshidratación. Ella miró al capataz. Él entendió. El látigo cayó. El niño se desplomó. Catherine no reaccionó. Para ella, los esclavos no eran personas. Eran extensiones de la máquina que generaba riqueza. Y para que esa máquina funcionara, el miedo era mucho más útil que la compasión. Decían que Catherine gobernaba Magnolia con 3 cosas: un látigo, una mirada y una sonrisa tan rara que hacía a cualquiera arrodillarse por piedad. Pero desde hacía 3 años, desde la muerte de sus padres en un accidente de barco en el Asley, casi nadie la había visto sonreír. Catherine no tenía tiempo para debilidades. Tenía un imperio que mantener, un honor que resguardar. Y un secreto que ardía dentro de ella. Tenía que casarse. No porque lo deseara. No porque necesitara amor. Catherine jamás había creído en ese sentimiento frágil. Necesitaba un título, un nombre lo suficientemente grande como para que la alta sociedad de Charleston no cuestionara su posición. Y ese nombre lo traía el marqués Henry de Valmont. Un aristócrata francés venido a menos, elegante, encantador, que había llegado a América para reconstruir su fortuna. La boda con Henry convertiría a Catherine en Marquise de Valmont. Un título europeo que cualquier dama sureña envidiaría. Pero a cambio, Henry, como marido,
Tendría derecho legal a manejar todas sus propiedades. La ley del sur en 1835 no favorecía a las mujeres. Con el matrimonio, la dote, las tierras, la casa, e incluso los esclavos, pasarían automáticamente al control del marido. Todo Magnolia. El imperio que Catherine había defendido con sangre, sudor de esclavos y su propia crueldad, podría quedar bajo el poder de un desconocido. El pensamiento la hizo apretar el barandal hasta blanquear los nudillos. Odiaba la idea de compartir poder. Odiaba pertenecer a alguien. Quería el título, no al esposo. El poder, no el vínculo. Magnolia era suya. Y nadie, ni siquiera un marqués francés, tocaría aquello que le pertenecía. Catherine respiró hondo, mirando hacia los campos. Las plantas de algodón ondeaban bajo el calor, una espuma blanca que ocultaba lágrimas y grilletes bajo su belleza. Ella lo sabía, pero no le importaba. Solo le importaba el poder. Y lo conservaría al precio que fuera. Un sirviente subió corriendo los escalones del porche. «Ingenia señorita, el señor Henry de Valmont ha enviado un telegrama. Llegará a Magnolia la próxima semana». Catherine arqueó una ceja. No de sorpresa, sino de cálculo. Un destello apareció en sus ojos azules. No era reflejo del sol. Era el nacimiento de un plan. Un plan que haría a todo Charleston doblar la rodilla. Y que enterraría a Magnolia bajo el arma más peligrosa de todas. La frialdad absoluta de Catherine Elizabeth Burgard. Los días de agosto en Charleston siempre eran asfixiantes, pero no existía calor más intenso que el que empezaba a colarse en la plantación Magnolia cuando corrió la noticia de la llegada del marqués Henry de Valmont. El ambiente en la casa grande olía a preparativos y a cálculo. No era la preparación de una boda romántica, sino el de una batalla, como si Magnolia estuviera a punto de entrar en la contienda más importante desde su fundación. Catherine avanzaba por el pasillo largo, su vestido de seda rozando el suelo de madera como una ola suave pero helada. No caminaba rápido, no lo necesitaba. La forma en que todos se apartaban a su paso bastaba para mostrar su posición en aquella casa. Y entonces, cuando las grandes puertas se abrieron, apareció el hombre que Charleston entero esperaba con expectación, el marqués Henry de Valmont. Henry era alto, de figura elegante, el retrato exacto de un noble francés. Cabello castaño suave, ojos grises que brillaban con inteligencia y, lo más peligroso de todo, confianza en los demás. Se inclinó ante Catherine con toda corrección, y lo primero que ella percibió no fue su atractivo romántico ni su porte europeo, sino la ingenuidad que irradiaban sus ojos. Él creía en el amor. Creía en el matrimonio como unión de dos almas. Creía que Catherine, la mujer más poderosa de Carolina, lo había elegido porque lo apreciaba. Creía que el destino los había reunido. Catherine sonrió levemente. Una sonrisa suave, pero afilada como una daga escondida en la manga. Le permitió besarle el dorso de la mano, blanca como la leche, y contempló la devoción en su mirada con la calma del cazador que observa a la primera presa entrando en el bosque. Henry miró la plantación con admiración. Magnolia es aún más magnífica de lo que imaginaba. Catherine respondió con una voz dulce, pero fría como una piedra de río. Es el orgullo de la familia Beauregard. Y será nuestro. La palabra nuestro salió de sus labios ligera como el viento, pero por dentro apretaba tanto las manos que las uñas se le clavaban en la palma. Magnolia debía ser suya, solo suya, de nadie más. A lo lejos, oculta en la sombra bajo el porche de la cocina, Amara Johnson, una criada de 19 años, observaba la escena. Amara no era como la mayoría de los esclavos de Magnolia. Sus ojos brillaban con una inteligencia peligrosa. Sabía leer, aquel era un delito mortal si Catherine se enteraba. Y sabía algo que nadie se atrevía a decir. Todo lo que Catherine tocaba se volvía frío y olía a muerte. Amara bajó la cabeza, ocultando su mirada cuando Catherine pasó. Pero Catherine lanzó una mirada fugaz hacia donde ella estaba, como si percibiera la presencia de alguien que se atrevía a pensar, o a saber, demasiado. Cuanto más se acercaba el día de la boda, más se convertía Magnolia en un escenario. Todas las cortinas fueron cambiadas. La plata, pulida. Los esclavos corrían bajo el calor de 40 grados, trabajando hasta la extenuación para preparar la ceremonia más esperada del año. Esperada por la alta sociedad de Charleston. Pero en el barrio de esclavos, se susurraba: la manada de lobos está llamando a uno nuevo. Y ese cordero era Henry. Amara era llamada con frecuencia a la habitación privada de Catherine. No para pedirle opinión, Catherine no la consideraba una persona, sino para darle órdenes.
Amara se mantenía erguida mientras Catherine decía fríamente: «Le gustan los lirios blancos. Colócalos en su habitación cada mañana». «O bien, no soporta el olor del tabaco. Dile a los hombres que no se le acerquen con humo». Catherine decía él como si hablara de una mercancía que estaba a punto de comprar. Sin afecto, sin respeto, solo una herramienta. Sin embargo, lo que más aterraba a Amara era la conversación que Catherine mantuvo con el abogado de la familia, el señor Alistair Monroe, un hombre mayor, rígido, que conocía perfectamente la naturaleza de Magnolia, pero se beneficiaba demasiado como para oponerse. Una tarde, Catherine estaba sentada en el despacho, abanicándose con plumas de avestruz. La luz del sol atravesaba la cortina y dibujaba franjas estrechas sobre su rostro. El señor Monroe bajó la cabeza y dijo con voz grave: «Señorita Beauregard, según las leyes de Carolina del Sur, cuando se case, todos sus bienes pasarán automáticamente al control de su esposo». Catherine no se movió. Solo sus ojos se afilaron como tijeras. «No permitiré que nadie ponga la mano sobre mi plantación». Monroe dejó un fajo de documentos sobre la mesa. «Solo hay una manera. Si el matrimonio no se consuma». Catherine entendió enseguida que no hubiera noche de bodas. Si el matrimonio no era completado en el hecho, ella podría exigir la anulación por engaño, incapacidad o cualquier motivo que el tribunal aceptara estudiar. Y al anularse el matrimonio, Magnolia seguiría en manos de Catherine. Los ojos de ella brillaron, no por esperanza, sino por un plan que empezaba a tomar forma, afilado como una aguja envenenada. Amara estaba junto a la puerta, apretando con tanta fuerza la bandeja de té que los dedos se le pusieron blancos. Catherine se volvió hacia ella y ordenó: «Fuera. Y si mencionas esto a alguien, te arrancaré la longa». Amara inclinó la cabeza y salió, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. Sabía que Catherine jamás mentía sobre los castigos a los esclavos. Una sola palabra suya bastaba para que alguien desapareciera de Magnolia sin que nadie preguntara qué había pasado. Esa noche, Amara se acurrucó en la choza de madera, tan calurosa que costaba respirar. Se oían grillos, latigazos lejanos, niños esclavos llorando. Pero lo que la atormentaba no eran los sonidos. Era la mirada de Catherine mientras escuchaba al abogado hablar de no consumar el matrimonio. Era la mirada de alguien capaz de quemar el mundo entero con tal de conservar lo que es suyo. Henry, con su ingenuidad aristocrática, su sonrisa sincera, y esa forma de contemplar Magnolia con ojos soñadores, no tenía idea de que estaba entrando en un territorio donde las reglas no eran las leyes, sino Catherine. Y Catherine, como una tigresa blanca hermosa pero hambrienta, ya lo había elegido. No como esposo, sino como pieza que debía ser controlada. En su habitación, Catherine se miró al espejo durante mucho rato. El cristal reflejaba la imagen de una mujer perfecta, pero en sus ojos había algo parecido al agua en pleno invierno, fría, profunda, sin fondo, imposible saber qué se escondía debajo. Catherine murmuró para sí, los labios curvándose: «Obtendré el título. Pero Magnolia. Magnolia sera siempre mía». Afuera, el viento caliente sacudía las ramas del viejo magnolio. Los pétalos blancos caían como pequeños pañuelos de luto. La manada de lobos estaba lista. Y el cordero, aunque vistiera ropas de noble, apenas acababa de cruzar el umbral del bosque. Y Amara se quedó en medio, viendo cómo el mundo del poder y el mundo de la desesperación se preparaban para chocar, sabiendo que sería ella quien pagaría el precio. La noche del 10 de agosto cayó sobre la plantación Magnolia pesada como un sudario. El cielo no tenía estrellas, solo nubes negras deslizándose en silencio como sombras de bestias gigantes. El olor húmedo de la tormenta que se acercaba desde lejos se mezclaba con el aroma rancio de las flores de magnolio marchitas, formando una fragancia dulce y densa, tan seductora como podrida. Una noche así, siempre anuncia desgracias para quien es lo bastante sensible como para notarlo. Pero Catherine Beauregard no era de las que temen las señales. Era de las que las crean. Su dormitorio estaba en el segundo piso, con vistas a los campos de algodón infinitos. Las velas del pasillo dibujaban una luz temblorosa, como cuchillas danzantes. La sombra de Catherine, alta y recta como una estatua de mármol, se proyectaba sobre la pared, vibrando levemente con la corriente de aire que entraba por la ventana entreabierta. Su camisón de seda blanca, bordado con encaje fino en el cuello y las mangas, era suave como piel de serpiente. Vista desde lejos, parecía un ángel. Pero aquel ángel estaba afilando sus garras. Catherine se sentó ante el gran espejo.
La vela a su lado reflejaba en el cristal un rostro tan bello que parecía irreal. Pero en sus ojos azules se acumulaban fragmentos de vidrio helado. No eran ojos hechos para el amor. Eran los de alguien que está a punto de firmar una sentencia de muerte con una sonrisa. Se oyó un golpe suave en la puerta, leve como el aleteo de un insecto. Toc, toc. «Entra», dijo Catherine, sin girarse. La puerta se abrió despacio. Amara entró. Llevaba un vestido de tela áspera, gastado, los pies descalzos, agrietados por trabajar al sol. Al levantar la cabeza, la luz débil se reflejó en sus ojos marrones grandes, llenos de un miedo evidente. Catherine no se volvió de inmediato. La observó a través del espejo. Amara, pequeña, de piel negra brillante, temblaba como un gorrión atrapado en la guarida de un búho. El contraste entre ambas, Catherine y Amara, dividía la habitación en dos mundos. El mundo del oro, de la seda y del poder. Y el mundo del barro, de la oscuridad y de un miedo clavado hasta los huesos. «Acércate», ordenó Catherine. Amara avanzó despacio, como si el suelo pudiera abrirse en cualquier momento. Cuando solo quedaban unos pasos entre ellas, Catherine giró la silla. Sus ojos recorrieron a Amara de arriba a abajo, fríos, calculadores, como los de un cazador valorando su presa. «El día de mi boda se acerca», dijo Catherine, con una voz suave como seda, pero punzante como una aguja. Amara inclinó la cabeza aún más. «Sí, señorita». Henry de Valmont es un hombre débil, continuó Catherine. Quiere un matrimonio romántico. Una noche de boda perfecta. Sonrió, pero aquella sonrisa no llegó a sus ojos. Yo no tengo intención de darle nada de eso. Amara no se atrevió a preguntar. No tenía derecho a preguntar. Catherine se puso de pie. La seda blanca se deslizó sobre el suelo como una niebla espectral. Rodeó a Amara como una reina inspeccionando a una esclava recién comprada. Cada paso, ligero y preciso, rebosaba la arrogancia de quien sabe que posee un poder absoluto. «Levanta la cabeza», ordenó Catherine. Amara obedeció, con los ojos temblorosos. La noche de bodas se celebrará en la oscuridad. Sin velas. Sin luz de luna. Las cortinas cerradas. Catherine se detuvo a su lado, inclinando la cabeza como si examinara un objeto. «Y tú serás quien se acueste en mi lecho nupcial». Amara se quedó helada. Como si una cuchilla delgada le hubiera atravesado el pecho sin derramar sangre. La voz de Catherine se hizo más baja, más lenta. «Te bañarás con mi perfume. Llevarás mi camisón. Te peinarás como yo. Y cuando él entre en la habitación, te quedarás quieta, sin decir una palabra, pase lo que pase». El cuerpo de Amara se tensó. El aire se le atascó en la garganta. «Señorita, por favor, no me obligue». Catherine alzó la mano y sujetó suavemente el mentón de Amara, obligándola a mirarla. El toque era lo bastante suave para parecer delicado, pero la fuerza oculta impedía cualquier resistencia. «Yo no te obligo», dijo Catherine. «Te doy una orden». Soltó su rostro. Amara casi perdió el equilibrio. Catherine continuó, cada palabra cayendo pesada como piedra. «Y dejarás que él consuma el matrimonio. Necesito un matrimonio no consumado ante la ley. Eso significa que esa noche, Henry no debe saber quién está en la cama». El aire de la habitación se congeló. Amara tembló. Sí, él se da cuenta. Catherine soltó una risita. Una risa baja, fría, más terrible que cualquier grito. ¿Qué se dé cuenta? Con la cantidad de vino que le haré beber. No lo hará. Amara sintió que las piernas dejaban de sostenerla. Si no lo consigo. Catherine clavó en ella la mirada, los ojos azules brillando como dos trozos de hielo afilado. Si abro la boca. Si siembras la duda en él. Si impides que ocurra lo que debe ocurrir. Se acercó más, susurrándole al oído con una voz ligera como el viento sobre las lápidas. Te venderé a una plantación de azúcar en Luisiana. El corazón de Amara se detuvo un latido. Luisiana, el lugar donde los esclavos morían como moscas. Donde casi nadie sobrevivía más de 3 años. Donde cada cosecha era una cosecha de muerte. Donde alguien como Amara sería azotada hasta morir por caminar demasiado despacio. Amara se desplomó de rodillas. «Señorita, yo, se lo ruego». «Levántate», dijo Catherine, helada. «Lo harás. Tienes que hacerlo». Amara se puso en pie, aturdida. El olor del perfume en aquella habitación,
El aroma de lirios blancos que tanto amaba Catherine se volvió sofocante. El viento fuera arañaba las hojas de los magnolios, rascando los cristales como uñas. Catherine posó la mano sobre el hombro de Amara. Cruel. Firme. No dejaba lugar a réplica. Mi lecho nupcial será tu tumba, si fallas. Amara solo pudo asentir. Catherine sonrió apenas. Sé que entenderás que es lo mejor para ti. Se volvió, tomó un peine de plata, herencia de su madre, y lo colocó en la mano de Amara. Empieza con esto. Peinad como yo. Aprende a respirar como yo. La noche del 15 de agosto. Serás yo. Un relámpago iluminó el exterior, bañando por un instante el rostro de Catherine, hermoso y aterrador como el de un ángel caído en un cuadro antiguo. Esa noche, en Magnolia, no llovió, pero una alma fue estrangulada en silencio, y nadie escuchó sus gritos. El día de la boda llegó a Charleston como una tormenta escondida bajo un cielo despejado. El sol de agosto volvió a caer sobre la plantación Magnolia, esta vez no solo trayendo calor, sino también la excitación enfermiza de la alta sociedad sureña. Toda Carolina susurraba sobre el matrimonio de ensueño entre Catherine Beauregard, la reina de Magnolia, y Henry de Valmont, un noble francés arruinado pero aún envuelto en esa elegancia europea que los americanos llamaban clase concedida por el cielo. Desde temprano, los carruajes entraban uno tras otro por la puerta de Magnolia. Seda, abanicos plegables, sombreros de ala ancha, damas con guantes blancos, caballeros con chaquetas de frac relucientes. Reían, brindaban, bebían champán traído de Francia, sin saber que estaban entrando en el escenario de una tragedia meticulosamente montada por una mujer con un corazón de cristal helado. Toda la plantación estaba decorada con lujo. Flores de magnolio blanco cubrían el sendero, como infinitos pequeños vestidos de novia tendidos bajo los pies de Catherine. Los esclavos corrían de un lado a otro, el sudor y el polvo pegados a sus espaldas cubiertas de harapos. Pero nadie se atrevía a ir despacio. Nadie se atrevía a levantar la cabeza cuando Catherine bajó la gran escalera con su vestido de novia blanco brillando como la luz de una luna hecha añicos. Estaba tan perfecta que hasta las flores de magnolio a su lado parecían inclinarse. La música comenzó, violines, piano, trombones dorados. Henry la esperaba al final del pasillo, la cara iluminada, los ojos relucientes al verla acercarse. Él no sabía que su futura esposa estaba pensando en leyes de propiedad, en el control de la plantación y en el plan para convertirlo en un adorno. Lo único que Henry sabía era que estaba enamorado. La ceremonia transcurrió como un sueño dorado, votos, risas, felicitaciones, vino tinto moviéndose en copas de cristal fino. Y con cada copa que Henry bebía, Catherine curvaba un poco más los labios. Sabía que esa cantidad de alcohol transformaría a un caballero refinado en un borracho dócil, fácil de manejar como una marioneta. Al final de la fiesta, Henry apenas podía mantenerse en pie. Los invitados lo sujetaban entre bromas, convencidos de que aquello era prueba de una felicidad desbordante. Nadie notaba que Catherine vigilaba cada paso suyo con ojos de depredador que acaba de ejecutar una jugada clave. Cuando las velas del gran salón se fueron apagando, cuando los últimos invitados subieron a sus carruajes y dejaron Magnolia atrás, Catherine alzó la vista hacia Amara. Una mirada breve, fría como hielo, bastó para hacerla temblar, aunque entre ellas hubiera una decena de pasos de distancia. Desde ese momento, sin palabras, ambas supieron, había llegado la hora. La noche cayó silenciosa sobre Magnolia. Los pétalos de magnolio caían como fragmentos de almas blancas arrancadas de su cuerpo. El piso superior de la mansión quedó sumido en la oscuridad, todas las luces apagadas, como Catherine había ordenado. La habitación nupcial estaba saturada con el perfume de Catherine, el olor intenso de lirios blancos, tan denso que podía marear. Amara estaba sentada en la cama. El camisón de seda blanco, el de Catherine, le envolvía el cuerpo de una forma extraña, ajena. Su pelo había sido peinado con cuidado, recogido al estilo de Catherine. Todo su cuerpo temblaba, no de frío, sino de puro terror apretándole la garganta como una mano invisible. Se oyeron pasos tambaleantes en el pasillo oscuro. Henri. La puerta se abrió. Su silueta llenó la habitación como la de un dios extraviado en la noche. Iba completamente brilló. El olor a alcohol inundó el cuarto en cuanto entró. Los ojos de Henry, nublados por el vino, buscaron el cuerpo sobre la cama. No sospechó nada. No podía sospechar. Catherine había calculado bien. Un hombre borracho solo reconoce la silueta, el aroma y la ilusión. Catherine, murmuró Henry en francés, con voz aterciopelada. Ma chère.
Amara se mordió los labios hasta hacerse sangre para no sollozar. Cuando Henry extendió la mano hacia ella, cerró los ojos con fuerza. Aquella noche de bodas, la que debería pertenecer al amor, a la entrega, a la plenitud. Para Amara solo fue oscuridad, frío y un miedo absoluto. Henry la abrazó, convencido de que estrechaba a su hermosa esposa. En la oscuridad, las lágrimas de Amara se empaparon en la almohada de seda. Sin sonido, sin súplicas, solo una respiración temblorosa, sofocada hasta la desesperación. En el pasillo, Catherine estaba detrás de la puerta entornada. Escuchaba, sin expresión en el rostro, sin temblor en la mirada. Esperó. Y cuando la respiración de Henry se hizo lenta, agotada tras lo que él creía una noche perfecta, Catherine se dio la vuelta. Eran las 4 de la mañana. Catherine entró en la habitación ligera como un fantasma. Amara estaba hecha un ovillo en la oscuridad, el camisón de seda arrugado, las lágrimas aún mojando sus mejillas. Henry dormía profundamente a su lado, respirando con pesadez. Catherine se acercó, tomó a Amara por la muñeca y la levantó con tal fuerza que le arrancó un gemido ahogado. «Ya está», murmuró Catherine, no para consolarla, sino con la frialdad de una cuchillada. «Vuelve a los barracones». Amara salió tambaleándose, el cuerpo dolorido como si alguien hubiera marcado su piel con un crimen que ella no había cometido. Al pasar junto a Catherine, apartó la mirada como quien esquiva a la propia muerte. Catherine se acomodó en el lecho junto a Henry y susurró: «Buenos días, esposo mío». Cuando amaneció, cuando los primeros rayos de luz tocaron Magnolia, Henry despertó en los brazos de la mujer con la que creía haber compartido una noche de amor apasionado. Catherine, radiante, serena, lo miró y dibujó la sonrisa tímida y falsa de una joven esposa. Todo Charleston estaba convencido de haber sido testigo de un matrimonio perfecto. Pero la verdad se escondía tras las cortinas de terciopelo, en el recuerdo del aliento entrecortado de una muchacha obligada a convertirse en otra persona, y en la sonrisa de Catherine Beauregard, hermosa hasta lo monstruoso, cuando susurró las primeras palabras de aquella mañana: «Jamás lo sabrás, Henry». El amanecer en Magnolia nunca fue tranquilo. Solía llegar con el traqueteo de los ventiladores, el ruido de pies esclavos sobre la madera y la humedad del rocío pegándose a las puertas como dedos fríos. Pero esa mañana, el aire era aún más denso de lo habitual, tan espeso que parecía poder cortarse en rebanadas. El sol se levantó lentamente detrás del bosque de eucaliptos, proyectando una luz dorada pálida en la habitación nupcial. Ese resplandor bañaba a los recién casados. Henry de Valmont, medio cubierto por la sábana, el cabello castaño desordenado sobre la frente, la respiración tranquila de quien cree que la noche anterior fue el inicio de una vida matrimonial feliz. A su lado, Catherine estaba vuelta hacia la ventana, los hombros pequeños brillando bajo la tela, como si fuera un ángel agotado tras una noche de amor. Henry abrió los ojos. Durante unos segundos, sonrió. La sonrisa de un hombre que sigue dentro de un sueño hermoso. Se giró y apoyó la mano suavemente sobre la espalda de su esposa. Catherine se estremeció, un gesto milimétricamente calculado. Et lo bastante para parse timida. Lo bastante para que él creyera que aún estaba avergonzada por la noche de bodas. Chérie, susurró Henry. ¿Ya estás despierta? Catherine se volvió, medio rostro oculto por el cabello rubio. Sus ojos azules llenos de una ternura que solo mostraba cuando le convenía. Su voz salió baja, suave como la niebla de la mañana. Todavía estoy cansada, Henry. Anoche fue muy larga. Y Henry, pobre, se sonrojó como un chico al que acaban de elogiar. Rió con torpeza, orgulloso de lo que creía haber hecho. Subió un poco la sábana, tapando sin saberlo las huellas que había dejado en el cuerpo de otra. Los temblores, los sollozos, el miedo y el dolor de Amara. Todo quedó oculto bajo la tela, bajo la luz tenue de la mañana. Mientras Catherine permanecía allí, con el alma tan tranquila como un lago sin viento. «¿Te duele algo?», preguntó Henry, con una sinceridad casi infantil. Catherine sonrió levemente y le acarició el pelo. «No, Henry. Estoy bien. Solo, quiero descansar un poco. Tenemos toda la vida por delante, ¿verdad?». Aquellas palabras eran una nana. Henry se dejó arrullar por ellas como un niño. La abrazó, sin saber que ella miraba por la ventana, donde las flores de magnolio se abrían blancas para luego dejar caer sus pétalos como una risa amarga del destino. Mientras tanto, en lo más profundo de Magnolia, en una choza de esclavos,
Amara vivía un amanecer muy diferente. Estaba encogida sobre una manta fina extendida en el suelo de tierra. La habitación era oscura, sin cristales, solo una pequeña ventana tapada por tablones podridos. La luz del día se filtraba por las rendijas, iluminando su rostro todavía marcado por las lágrimas. Todo su cuerpo le dolía, ardía, pesaba. No se sentía humana. Solo un objeto usado y abandonado como un trapo sucio. Fuera, las risas de otros esclavos al iniciar la jornada resonaban en el aire. Pero nadie se acercaba a la choza de Amara. Sabían que Catherine la había llamado a su habitación la noche anterior. Y quienes llamaba Catherine se convertían en centro de temor. Amara apretó la manta, el pecho agitándose. En la oscuridad, la imagen de Henry, su rostro emborronado por el alcohol, aplastándola volvía una y otra vez. Como un cuchillo clavándose en su mente. «Catherine, ¿por qué me haces esto?», susurró, pero el sonido no era más que aire escapando. Sabía que la pregunta no tenía sentido. Catherine no necesitaba razones, solo resultados. Y el resultado era: Henry estaba convencido de haber hecho el amor con su esposa. Catherine había conservado su pureza. Y Amara era el sacrificio. Se abrazó a sí misma, temblando. Fuera, la campana de la cocina llamó a los esclavos al trabajo. Amara se levantó con dificultad, obligando a sus piernas a no ceder. Su vestido de tela áspera seguía oliendo al perfume de Catherine, como una mancha que no podría lavar jamás. No sabía que, en el salón principal, Catherine saboreaba el té de la mañana, plenamente satisfecha con su papel. Catherine bajó las escaleras con un camisón color crema. El pelo recogido, el rostro ligeramente pálido, la imagen perfecta de una esposa después de una noche apasionada. Había practicado horas frente al espejo para perfeccionar esa apariencia de cansancio delicado. Un sirviente blanco inclinó la cabeza. «Felicidades, señorita, perdón, señora de Valmont». Catherine sonrió, justo lo necesario para levantar apenas las comisuras de los labios. «Gracias». Pero en su mente, la voz era otra. «Magnolia sigue siendo mía». Henry bajó poco después, radiante, como si hubiera logrado la mayor victoria de su vida. No vio a Amara, apenas visible en la cocina, las manos temblorosas al remover una olla de gachas, luchando por no romperse en pedazos. Él solo veía a Catherine, y la miraba con devoción. El desayuno fue servido. Catherine comía despacio, hablaba despacio, tocaba la mano de Henry despacio. Todo lo que hacía olía a manipulación. «Henry», dijo Catherine, con una voz suave como seda envolviendo una hoja de cuchillo, «quiero que lo de anoche sea solo nuestro. Me siento algo cansada. Desde hoy, me gustaría dormir sola. Solo unas semanas. Dame tiempo». Henry asintió al instante, con mirada llena de comprensión y respeto. «Por supuesto, Catherine. Lo que tú quieras». Y Catherine supo que él confiaba plenamente en ella. Un cordero dócil llevado hasta las fauces de un lobo. Convencido de ser amado. Cuando se levantó de la mesa, sus ojos se desviaron hacia la cocina. Allí, Amara se encogía en un rincón, los dedos clavados en el marco de la puerta, como si se agarrara al último resto de dignidad. Catherine no dijo nada. Solo miró. Pero esa mirada, la de alguien que posee la vida de otro, recorrió la espalda de Amara como un latigazo helado. Catherine se alejó, ligera como el viento. En el interior de Amara, sin embargo, el miedo se había endurecido como un yugo imposible de romper. Así, con una mirada, una noche, una mentira, Catherine completó su papel de ángel. Y esa misma mañana, el destino de Magnolia comenzó a hundirse en un lodazal negro, sin que nadie lo notara. El otoño en Carolina no es realmente una estación. Se parece más a un suspiro lento de la tierra y el cielo. Las hojas se vuelven amarillas y luego marrones en apenas unos días. Caen sobre los campos de algodón blanco como nieve, como mensajes secretos anunciando la temporada de cosecha. Magnolia entró en noviembre con un frío leve por las mañanas y un calor asfixiante al mediodía. Un clima de dos caras igual que Catherine Burgard. Bella, sí, pero impredecible. Nunca se sabe cuándo decidirá matarte. En el barrio de esclavos, Amara sintió el cambio de su cuerpo antes de atreverse a decirlo en voz alta. Durante varias semanas, cada mañana vomitaba detrás de la cocina. Al principio pensó que era comida en mal estado, o agotamiento por el trabajo.
Pero cuando las náuseas aparecieron con la puntualidad de una campana matutina, Amara lo entendió. Dentro de ella había una vida concebida en la oscuridad de una noche de bodas falsa, una vida sin culpa, pero que sería prueba viviente del pecado de otros. Amara se sentaba acurrucada junto al fuego, las manos temblorosas sobre el vientre. Apna se notaba. Solo Amara y Dios sabían lo que crecía allí, pero esa verdad le ardía en la piel. Cada arcada era una advertencia, cada latido en su vientre, un tambor anunciando una guerra que ella no podía ganar. En la casa grande, Catherine seguía viviendo dentro del envoltorio de la perfección. Aparecía en las cenas de la alta sociedad. Bebía un poco de vino. Reía con elegancia, mostrándose como una señora de Valmont suave, refinada, y absolutamente indispuesta a dejar que Henry la tocara. Ponía como excusa estar aún dolorida, aún tímida. Y Henry, con su dulzura tan fácil de explotar, la creía palabra por palabra. Un matrimonio sin consumar. Catherine disfrutaba de eso como se disfruta de un cuchillo bajo la almohada. Un arma perfecta para defenderse. Pero Catherine no era la única que notaba las ojeras profundas. Y el paso vacilante de Amara. Una mañana, la ama de llaves Margaret O'Brien, una viuda irlandesa de carácter duro pero mirada aguda, llamó a Amara al verla casi caer con la tina de ropa en brazos. «Muchacha, tienes la cara blanca como un muerto. Ven aquí». Margaret no era una santa. Pero sabía cómo mantener la maquinaria de Magnolia funcionando. Y una esclava enfermiza significaba problemas. La observó con el ceño fruncido. Luego apoyó su mano áspera sobre el vientre de Amara y presionó suavemente. Amara se encogió. Margaret siseó. «Dios mío, esta chica está embarazada». Aquella frase retumbó como un trueno. Las piernas de Amara se volvieron gelatina, casi dejó caer la cesta. Se arrodilló, suplicando. «Señora Margaret, por favor, no le diga a...». Pero Margaret ya se había dado la vuelta, caminando rápido hacia la casa grande. Sabía que era lo que Catherine más odiaba. Las sorpresas, la falta de control, y un bebé que llegaba en el momento equivocado. Era siempre semilla de desgracia. En el despacho forrado de nogal, Catherine estaba leyendo cartas de otros terratenientes cuando Margaret entró a toda prisa, con la cara tensa como cuerda a punto de romperse. «Señorita, Amara está embarazada». La carta cayó de las manos de Catherine, no porque estuviera en shock, sino porque la rabia fue tan fuerte, que necesitó un segundo para recomponer su rostro. Se puso de pie, lenta, como un huracán aún oculto en el horizonte. «¿Cuánto tiempo?» «No estoy segura, señorita, pero lleva semanas vomitando cada mañana». «Tráela aquí». Amara fue arrastrada al despacho como un ciervo empujado a la jaula del león. Catherine estaba de pie junto a la ventana, su sombra alargada, afilada como una hoja recién desenvainada. «¿Estás embarazada?» No fue una pregunta, fue una sentencia. Amara asintió, con los ojos enrojecidos. «¿Quién es el padre?» Amara abrió la boca, no para confesar, sino para respirar. Pero Catherine ya había entendido. No hacían falta palabras. Aquella noche, hasta la oscuridad sabía lo que había pasado. En el rostro de Catherine no apareció ni una chispa de compasión. Solo veía un problema, una prueba, una amenaza contra su libertad, su honor y su riqueza. Si Henri s'entra, murmuró Catherine. En voz baja pero dura como piedra. «Si alguien se entera, lo perderé todo». Se acercó, cada paso sonando como un clavo clavado en un ataúd. «Tienes que abortar». Amara retrocedió, abrazándose el vientre por puro instinto. «Por favor, señora, es mi hijo». «No es tu hijo», escupió Catherine. «Es una prueba». La desesperación de Amara se rompió en sollozos. Pero Catherine no escuchaba, o decidía no escuchar. Mandó llamar al médico de la familia, Samuel Whitfield, un hombre de mirada más bondadosa de lo que a Catherine le gustaría, pero demasiado dependiente del dinero de los Beauregard para alimentar a sus 4 hijos como para oponerse de verdad. En un pequeño consultorio improvisado bajo la galería, tras examinar a Amara, el doctor Whitfield miró a Catherine y dijo en voz baja: «Señora, esta muchacha está débil. Interrumpir el embarazo ahora sería muy peligroso. Puede morir el niño, o los dos». Catherine entornó los ojos.
Una vacilación brevísima, como el destello de un cuchillo antes de desaparecer. ¿Y si muere ella? Preguntó con voz suave como una ráfaga de aire. El doctor palideció. Entonces habrá investigación. Una esclava embarazada que muere en la casa grande, precisamente cuando usted acaba de casarse. Eso dará que hablar. Catherine odiaba el escándalo. Escándalo significaba sospechas. Sospechas significaban que Henry podía empezar a hacer preguntas. Y las preguntas amenazaban con destruir su plan. Guardó silencio unos segundos, pensando de verdad. Luego dijo, entonces que tenga al bebé. Pero, que nadie lo vea. Sus ojos eran 2 trozos de hielo clavados en la carne de Amara. Vivirá en la última choza. No saldrá. No hablará con nadie. No dirá una palabra a Henry. Catherine se volvió. Y cuando nazca el niño, añadió, con una voz que cayó como plomo sobre la piedra, decidiré si vive o muere. Amara oyó cada sílaba. En los meses siguientes, vivió como una sombra. La escondían. Le prohibían hablar con los demás. A veces le llevaban un poco de gachas aguadas. Por la noche, el viento colándose por las rendijas sonaba como la voz de la muerte llamándola. Pero en la oscuridad, Amara ponía la mano sobre su vientre, sintiendo cada movimiento leve de la criatura. Susurraba. Hijo mío, aunque yo muera, no dejaré que te arrebaten. Mientras tanto, Catherine seguía asistiendo a bailes en Charleston, riendo, bebiendo, con nadie sospechando lo que ocultaba bajo los pantanos de Magnolia. Un secreto, un niño, una bomba bajo las botas de Magnolia. Y Catherine lo sabía. El día que estalará. Todo aquel imperio temblaría. Mayo en Carolina era como una bestia despertando, arrastrando consigo el calor temprano del verano, y el olor rancio de tormentas que aún no han llegado. El cielo pesaba. La tierra pesaba. Hasta el aire en Magnolia parecía hundido por un peso invisible. Durante meses, Amara había estado escondida en la última choza de la hilera, una casucha oculta tras los eucaliptos, húmeda, tan baja que en días de lluvia no se podía estar de pie sin mojarse por las goteras. El 15 de mayo comenzó con un viento extraño, más frío de lo habitual, pero cargado del polvo del algodón y del perfume de los magnolios que ya empezaban a caer. El viento cruzó Magnolia como presagio. En la última choza, Amara se sujetó el vientre. Todo su cuerpo se contrajo, el primer dolor cayendo sobre ella como la mano de Dios apretándole las entrañas. No, todavía no, murmuró Amara, la voz temblorosa como hojas al viento. Pero el niño había elegido su hora. No la hora de Catherine. No la hora que el destino de Magnolia dictaba. La suya. La hora de la vida. Las contracciones la tiraron al suelo de tierra fría. El polvo y la paja se le pegaron al rostro mientras se arrastraba hacia la puerta, esperando que alguien la oyera. Pero afuera, los esclavos trabajaban lejos, a cientos de metros. El viento sobre el algodón se tragaba cualquier grito. Amara se mordió el labio hasta sangrar. Cada respiración era una lucha. El sudor le corría por la espalda, resbalando hacia el vientre que no dejaba de endurecerse y soltarse. Entonces escuchó pasos. No eran de Catherine. Ni de otro esclavo. Eran del doctor Samuel Whitfield. Apareció recortado en el marco de la puerta. El sombrero impregnado de rocío. Los ojos grises llenos de una mezcla de deber y compasión. Muchacha, ya ha llegado el momento. Amara quiso llorar de alivio, pero una nueva oleada de dolor le robó cualquier emoción. El doctor se arrodilló, abrió su maletín, hablando con voz grave pero serena. Tienes que respirar. No te detengas. La choza estrecha se convirtió en un campo de batalla entre la vida y la muerte. La luz de la lámpara vacilaba, dibujando sombras temblorosas en las paredes. Cada grito de Amara parecía tener eco en el viento exterior, que silbaba entre las hojas como lamentos de almas lejanas. Resiste, un poco más, decía el doctor, con un tono tan suave como si temiera romper la vida que estaba a punto de nacer. El tiempo se deformó. 1 hora. 2. 3. Nadie contaba. El mundo se redujo a la respiración entrecortada de Amara y las oraciones murmuradas del doctor Whitfield. Y entonces, el llanto de un recién nacido rasgó la oscuridad, como una chispa abriendo una brecha en el aire sofocante. Un solo lento. No débil, como el de tantos hijos de esclavos malnutridos,
sino fuerte, claro, lleno de vida. El doctor sostuvo al bebé, las manos temblándole ligeramente. La luz de la lámpara se reflejó en su piel. Clara, son rosada. Cabello suave, castano claro. Y cuando los pequeños ojos se abrieron por un instante, el gris plateado de su mirada lo dijo todo. El color de un hombre. Henri de Valmont. El doctor retrocedió un paso, como si hubiera visto un fantasma. Dios santo, murmuró. Este niño. Amara, con el rostro empapado en sudor y lágrimas, medio consciente, extendió los brazos. El doctor depositó al niño sobre su pecho. Al sentirlo contra su piel, un calor le subió por las manos como si la sangre volviera a fluirle. Un niño, jadeó Amara, con la voz rota. Mi niño. El bebé, Gabriel, dejó de llorar. Abrió los ojos. Miró el rostro pálido de su madre. Por un instante, el mundo se detuvo. Amara, la más insignificante de Magnolia, aplastada toda su vida. Por primera vez sintió que tenía algo más fuerte que todo el dolor. Esperanza. Pero la esperanza no dura mucho en Magnolia. La puerta de la choza se abrió de golpe. Las bisagras chillaron. Catherine Beauregard estaba allí. El viento le agitaba el cabello. El vestido se le pegaba al cuerpo. No parecía humana. Parecía una estatua de mármol recién salida de una pesadilla. Perfecta, altiva. Tan fría que la luz del sol vacilaba antes de tocarla. Sus ojos se fijaron en el bebé en brazos de Amara. Y por un segundo, Catherine dejó de respirar. No por ternura. No por instinto maternal, sino porque ese niño era una prueba viviente. Dios mío, susurró Catherine, con un final de frase casi convertido en gruñido. Es blanco. El doctor Whitfield bajó mucho la cabeza, la voz apenas audible. Señorita, Amara ha tenido un niño sano. Pero, el niño tiene rasgos. ¿Parecidos a quién?, preguntó Catherine, con un tono frío como metal helado. Nadie respondió. No hacía falta. Gabriel era el desenmascaramiento del destino. Un golpe directo contra el muro de mentiras que Catherine había levantado durante casi un año. Y peor aún, se parecía a Henry tanto que bastaba una mirada. Catherine sintió la sangre congelarse. Vio su futuro. Titulo, fortuna, honor. Convertirse en un bloque de hielo a punto de romperse. Este niño, dijo, acercándose, cada paso cayendo como una piedra sobre el corazón de Amara. No puede ser visto. Amara abrazó a Gabriel con fuerza. El instinto de madre tensándole el cuerpo entero como a una gata defendiendo a su cría de los buitres. Por favor, se lo ruego, no me lo quite. Catherine se inclinó. El rostro tombelo como cruel. Los ojos azules cortantes. No he decidido qué hacer con él, dijo. Pero si una sola palabra sale de tu boca. Si Henri s'entra. Esta misma noche moriréis los dos. El viento soplaba. Los pétalos de magnolio caían desde lejos, posándose en la puerta de la choza. Caían sobre los hombros de Catherine. Pero no se quedaban. Como si hasta las flores rehusaran tocarla. Amara la miró. Sus ojos negros, profundos, destrozados. Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. Catherine se volvió. Esconda al Nino. Decidiré su destino después. La puerta se cerró. En la oscuridad restante, Amara apretó a Gabriel contra su pecho. Gabriel, susurró el nombre como una oración. Vivirás. Aunque ellos quieran que mueras. Gabriel abrió los ojos. La luz débil se reflejó en sus pupilas diminutas. Nadie sabía que aquella pequeña semilla haría grietas en todo el imperio de Magnolia. El viento de junio cambió de voz en Magnolia. Ya no soplaba como un suspiro cansado del principio del verano, sino como un murmullo constante, insistente, deslizándose por cada tronco, Por cada barracón. por cada grieta de las paredes de madera vieja. Los esclavos solían decir que Magnolia tenía alma, y cuando el viento cambiaba de tono, era que la plantación estaba a punto de presenciar algo terrible. Después del nacimiento de Gabriel, la última choza de la hilera se convirtió en el centro de curiosidad y miedo. Nadie podía acercarse. Catherine había dado la orden como un hachazo. Quien se acerque. Le cortaré los tendones de las piernas. Sus palabras eran cadenas de hierro. Nadie se atrevió a comprobar si exageraba. Pero Magnolia era grande.
Y el secreto no estaba hecho para la tierra blanda. Por más que Catherine intentara envolverlo, ocultarlo, sellar la choza de Amara como si fuera una tumba, las señales se escapaban, no por palabras, sino por miradas. Una mañana, antes de que el sol disipara la niebla, dos esclavos ancianos cargaban saco de algodón. Y pasaron junto a la hilera de casas. Escucharon el llanto de un bebé, un llanto extraño. No era el sollozo débil y gastado habitual en niños nacidos en la miseria. Era un llanto fuerte, nítido, como la voz de un pájaro en el bosque. ¿De quién es ese niño que llora como un ángel?, susurró uno. El otro le tiró del brazo, frunciendo el ceño. Calla. Nos six tontos. Es la choza de Amara. El primero abrió mucho los ojos. Amara. Pero el padre. La frase quedó suspendida, como si una cuchilla invisible hubiera rozado su garganta. No hacía falta terminar. En Magnolia, habían aprendido el arte de entenderse con media frase. Tras un breve silencio, se cruzaron una mirada que hizo el aire más denso. Ese niño no tiene el color de su madre. Una sola mirada bastó para que el rumor empezara a moverse. Y cuando el rumor echa a andar, corre más rápido que todos los látigos de Catherine. En la pausa del mediodía, bajo una encina vieja, los esclavos susurraban. Amara tuvo un hijo. Es muy clarito. Blanco, como la gente de la casa grande. ¿Quién vive en la casa grande? ¿Henry o el viejo patrón? Cualquiera que se acueste con una esclava, da un niño así. Pero Amara no salió de la casa grande aquella noche. Las frases, pequeñas como granos de polvo, se levantaban con el viento, pegándose a cada rincón de Magnolia. Al atardecer, el rumor ya era historia completa. La esclava Amara había parido un niño blanco, un niño mestizo, con ojos que recordaban a alguien cuyo nombre nadie se atrevía a pronunciar. En la casa grande, Catherine escuchó esos retazos de conversación, como quien oye hormigas bajo los pies, pequeñas, débiles, apparentement inoffensiva. Pero ella sabía que las hormigas podían derribar un edificio entero si se les dejaba tiempo. De pie junto a la ventana, mirando hacia la plantación, Catherine entornó los ojos como una gata observando movimiento entre la hierba. Algo en el viento la inquietaba. El niño, susurró. Ese niño tiene que desaparecer. Mientras tanto, Henry vivía dentro del mundo romántico que Catherine había creado para él. Creía haberse casado con la mujer más hermosa de Carolina. Creía que Catherine era distante, Frágil. difícil de alcanzar, porque era una dama refinada. Creía que ella evitaba el contacto desde la boda, simplemente por timidez. Y Henry lo creía, porque quería creerlo. Pero en los últimos días, algo empezaba a cambiar. Veía a Catherine en conversaciones secretas, con miradas más afiladas que de costumbre. Y, sobre todo, empezaba a escuchar frases susurradas entre los esclavos cuando él pasaba. Una tarde, mientras supervisaba la reparación de los establos, oyó al capataz irlandés decirle al herrero: en esta Magnolia, hasta los esclavos saben dar a los niños con sangre noble. Ambos rieron. El corazón de Henry dio un vuelco. Su voz sonó más grave. ¿Qué acabas de decir? Los dos hombres se quedaron rígidos, sabiendo que habían metido la pata. Evitaron su mirada, tartamudeando. Nada, sonore. Solo schisme, la chica Amara. La expresión de Henry se tensó. ¿Qué pasa con Amara? El herrero tragó saliva. Señor, ella ha tenido un niño, de piel blanca. Una ráfaga de viento sopló. Se coló por el cuello de Henry. Fría como hielo derretido. Blanca, repitió, como si no confiara en sus propios oídos. El capataz suspiró. Sí, señor. Blanca, como alguien de la casa grande. Aquella frase lo dejó inmóvil. En un instante, los recuerdos regresaron. La noche de boda. La habitación a oscuras, sin velas. La mujer en silencio, sin pronunciar palabra. Un perfume extraño. El mutismo pesado como un sudario sobre el alma. Henry dio un paso atrás, agarrándose a un poste de madera. Un pensamiento terrible se formó en su mente. No, no puede ser. Pero su corazón, la parte más sensible, ya lo sabía antes de que la razón lo admitiera. Henry se dio la vuelta de golpe, respirando con dificultad.
sin mirar a nadie. Fue directo hacia los barracones. No sabía si iba buscando la verdad o una mentira que le resultara más fácil de aceptar. Amara estaba lavando unas telas pequeñas junto al barril de agua cuando lo vio acercarse. Se quedó paralizada. Gabriel dormía en una cuna improvisada con un barril viejo y paja. Cuando la sombra de Henry se alargó sobre el suelo, Amara se apresuró a tapar la cuna con una manta rota. Pero ya era tarde. Henry lo vio. Vio al niño. La piel clara. Las mejillas sonrosadas. Las manos diminutas moviéndose en sueños. Y como si lo hubiera golpeado un rayo. Henry avanzó. Este niño. La voz se le quebró. Amara no sabía si debía huir o arrodillarse. Se quedó de pie, clavada. Las manos temblorosas abrazando la cuna. Amara, dijo Henry. Nos sonaba enfadado. Sino brutalmente horrorizado. Este niño, ¿de quién es? Amara abrió la boca. No deseaba mentir, pero tampoco podía decir la verdad. Catherine estaba detrás de ella. Siempre. Aunque no estuviera presente. Henry se inclinó. El niño abrió los ojos. El gris de su mirada brilló bajo el sol de la tarde. El mismo gris que los de Henry. No había posibilidad de negarlo. No hacían falta palabras. Henry dio un paso atrás. Las piernas flojas. Todas las piezas encajaron. La boda a oscuras. La distancia de Catherine. El silencio de aquella noche. El perfume extraño. La desaparición de Amara durante meses. El rumor del Nino Blanco. Henry apoyó la mano en el poste. El pecho se le apretó como una soga. Catherine. Murmuró. Que me hacha ese show, Catherine. Amara rompió a llorar. No por miedo, sino porque por primera vez veía en los ojos de Henry la mirada de alguien traicionado hasta el hueso. Henri levantó la cabeza. Sus ojos habían cambiado. Ya no había sueños. Ya no había confianza. Ya no era un cordero. Por primera vez, brillaba en ellos la chispa de alguien a quien han empujado hasta el borde del abismo. Habló en voz baja, pero cada palabra sonó a acero. Necesito saberlo todo. El viento sopló con fuerza entre los barracones, levantando polvo, como si los espíritus de los antepasados hubieran acudido a presenciar la escena. Y desde ese momento, Magnolia dejó de ser estable. Un secreto acababa de abrirse. Una verdad había nacido junto con el llanto de Gabriel. Y esa pequeña vida iba a desatar un vendaval capaz de arrasar con todo el imperio de los Beauregard. La tarde caía sobre Magnolia con un calor sofocante, pero en el despacho de Catherine Beauregard, cada molécula de aire estaba congelada. La estancia lujosa, con sus estanterías de nogal, sus estatuas griegas y sus pesadas cortinas de terciopelo rojo, había sido siempre el lugar donde Catherine trazaba sus planes más crueles. Pero aquella tarde, el cuarto se parecía más a una tumba, donde todos los secretos empezaban a filtrarse, como sangre de una herida abierta. Henry se detuvo frente a la puerta. No llamó. La abrió de un empujón tan fuerte, que la hoja chocó contra la pared, con un ruido seco y metálico, como un disparo. Catherine estaba sentada junto al escritorio, anotando los ingresos de la temporada de algodón. Nos levantó la vista. ¿Qué haces entrando como un loco, Henry? Solo una frase. Pero su voz era como una hoja de cuchillo. Rozando la garganta. Henri respiró hondo. Sintiendo el corazón golpearle el pecho, hasta casi romperse. Todo en lo que había creído, soñado, todo en lo que había puesto su esperanza, se estaba convirtiendo en una masa de ceniza, estrangulándolo por dentro. Catherine dijo, con la voz ahogada por demasiadas emociones, tenemos que hablar. Catherine soltó la pluma, alzó la cabeza y sonrió levemente. Habla, pero espero que valga la pena haber destrozado la puerta de mi despacho. Henry apretó el puño, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Avanzó hasta la mesa, y lanzó sobre la superficie de madera algo blando envuelto en una tela de lino, un pequeño pañal, manchado con un poco de leche, y con el olor suave de un bebé. Los ojos de Catherine se entrecerraron. Todo su cuerpo se tensó un segundo, pero solo por un instante brevísimo, tan breve que, si Henry no hubiera estado observándola con tanta atención, no lo habría visto. ¿Qué es esto?, preguntó.
Henry no respondió de inmediato. La miró, como si quisiera atravesarle la piel, para descubrir la verdad que escondía. Habló despacio, palabra por palabra, como piedras cayendo a un pozo profundo. Amara ha tenido un hijo. Catherine gardó silencio. Y el niño. La voz de Henry tembló, entre rabia y dolor. Es blanco. El espacio estalló, no con ruido, sino con un silencio absoluto. Catherine se levantó. Seguía con postura de reina, pero sus ojos se habían vuelto afilados, como un hacha. ¿Y eso que se supone que insinúa? Señor de Valmont. Henry retrocedió un paso, porque aquella pregunta no era la de una esposa, era la de una serpiente enorme. No estoy insinuando nada. Escupió Henri. Lo he visto. El niño tiene mis mismos ojos. Su piel es blanca. El pelo, castano claro. Es mi hijo, Catherine. El rostro de Catherine se crispó à pna. Henry golpeó la mesa con el puño, tan fuerte que los libros de cuentas saltaron. Y eso solo puede ocurrir de una manera. La noche de boda. La mujer que se acostó conmigo no eras tú. La voz se le quebró, en 1000 pedazos. Catherine no dijo nada al principio. Su silencio era tan pesado, que habría podido pulverizar huesos. Por fin, suspiró, y apartó la silla a un lado. Lo que hizo que a Henry se le erizara la piel, no fue que ella lo negara, sino precisamente que no lo negara. Catherine rodeó la mesa. Y se acercó a él. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando sus ojos, como hielo sobre el filo de una espada. «Eres listo, Henry», dijo, con voz suave como la brisa, «pero llegas un poco tarde». Henri dio un paso atrás, horrorizado. Entonces, es verdad. La sonrisa de Catherine se abrió. Hermosa, afilada, cruel. Es verdad. Aquella noche nunca te toqué. No quería que me tocaras. Solo quería tu título. Y no iba a permitir que una noche de bodas pusiera en peligro mi control sobre Magnolia. Henry sintió que alguien le estrujaba el corazón, pero Catherine todavía no había terminado. Su voz bajó, helada como la nieve. Hice que Amara te sustituyera en la oscuridad. Simple. Limpio. Y me aseguré de que creyeras que habías estado conmigo. Henry se agarró al respaldo de una silla, para no caerse. Catherine, ¿cómo has podido? Ella inclinó la cabeza, como un halcón observando a su presa. Para proteger lo que es mío. Soy capaz de todo. Henry se atragantó con las palabras. ¿Cómo puede ser tan cruel? No solo me traicionaste a mí. Destruiste a Amara. Una mujer inocente. Catherine se encogió de hombros. Los esclavos no son inocentes ni culpables, Henry. Son propiedad. Como un caballo, una asada, Un cubo. y la propiedad sirve al dueño. Y el niño, gritó Henry, con los ojos enrojecidos, es mi hijo. Catherine soltó una carcajada, una risa sin pizca de humanidad. Tu hijo, recalcó. Según las leyes de Carolina, año 1835, una esclava que tiene un hijo da a luz a otro esclavo. El niño pertenece a Magnolia, me pertenece a mí, y puedo hacer con él lo que se me antoje. Henry rugió como una fiera herida. Catherine. Ella se acercó tanto, que su aliento, dulce y helado como veneno, le rozó la cara. Tú no lo entiendes, Henry. No te necesito. Solo necesito tu título. Magnolia es mía. Ese niño, si vive, también es mío. Henry se apartó lentamente, como si estuviera frente a una criatura, que ya no era humana. Tú, ya no eres una persona. Dijo, con la voz temblorosa de miedo real. Eres un demonio. Catherine frunció el ceño, y luego sonrió, con una mueca escalofriante. El demonio conserva su imperio, Henry. Los ángeles mueren jóvenes. Luego se volvió, regresó al escritorio, y tomó la pluma. Ahora ya lo sabes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Henri la miró. A la mujer que había destrozado su corazón, y su honor. Y en ese instante, nació un nuevo Henry. Ya no era el cordero ingenuo, era un lobo, llevado hasta el límite.
Voy a luchar contra ti. Susurró. Catherine se echó a reír. ¿Luchar? ¿Contra mí? ¿Contra una terrateniente del sur? ¿Con la ley en la mano? ¿Con dinero? ¿Con poder? ¿Con todo este sistema apoyándome? Henry la miró por última vez, con la mirada de alguien que ya no tiene nada que perder. Salvó el alma. No, dijo. Lucharé con la verdad. Y con mi hijo. Catherine dejó de reír. Una sombra le cruzó los ojos. Henri se dio la vuelta. Y salió del despacho, cerrando la puerta con suavidad. Todo lo contrario de como había entrado. Catherine permaneció inmóvil unos segundos. Y, por primera vez en su vida, sus manos temblaron, aunque solo un poco. El Charleston de octubre de 1836. Olía a mar, a algodón húmedo, y también al humo de un escándalo, lo bastante grande como para hacer temblar todo el sur. Se decía en las tabernas, en las iglesias, en las mansiones elegantes, que el marqués Henry de Valmont había hecho algo impensable, llevar a juicio a su propia esposa, Catherine Beauregard. Ante el Tribunal Supremo de Carolina, la alta sociedad se escandalizó. Las damas se tapaban la cara con los abanicos, con exclamaciones dramáticas, y los terratenientes solo sabían menear la cabeza, porque aquello no era solo un asunto de familia, era un caso capaz de abrir grietas en toda la estructura social del sur, y todos los ojos miraban hacia Magnolia. Henry ya no era el soñador, que había llegado un día a aquellas tierras. Las noches sin dormir se habían convertido en sombras bajo sus ojos, pero en su mirada había algo que Magnolia nunca había visto: la determinación de un padre al que le han robado a su hijo. Se encerró en su cuarto, leyendo todas las leyes sobre esclavitud, propiedad, Matrimonio. derecho civil, todo lo que pudo encontrar, buscando una grieta en el muro. Luego acudió a Theodore Grimke, un joven abogado, voz de los abolicionistas. Cuando escuchó la historia, Grimke solo dijo: tomaré este caso, porque la justicia en el sur lleva demasiado tiempo dormida. Catherine, en cambio, Se preparó para la guerra como siempre, con poder. Cuando recibió la noticia de que Henry había presentado la demanda, solo detuvo el cuchillo un instante sobre el pastel que estaba cortando, y luego siguió, como si nada. Así que Henry quiere guerra, dijo, con voz tan serena, como si hablara del tiempo. Bien. Le mostraré lo que es una guerra de verdad. Llamó al abogado de la familia, Al administrador de Magnolia, a dos tíos que habían sido jueces, y al padre Laurence. Esa noche, Magnolia estuvo encendida como un campo de batalla, y la voz de Catherine resonó, en los pasillos de mármol, no permittiré, que una esclava y un hombre débil. destruyant la Casa Beauregard. Nadie se atrevió a llevarle la contraria. Llegó el 12 de diciembre de 1836. Charleston se convirtió en un mar de gente. Todos se empujaban para entrar en el gran edificio del tribunal. En Meeting Street, Los periodistas llenaban los escalones, con el olor a tinta fresca flotando en el aire. Henry bajó del carruaje, con el rostro tenso, el espíritu estirado como una cuerda, a punto de romperse. No llevaba a Gabriel en brazos, pero sostenía en una mano la manta del bebé, la prueba de su propia sangre. Amara iba detrás, con la capucha cubriéndole la cara. Cada paso le temblaba, como si fuera a desmoronarse. Ella no era solo testigo, era la sombra de la tragedia. Pero el viento pareció cambiar de dirección. Cuando llegó Catherine, bajó del carruaje, no como una acusada, sino como una reina, vestido de seda azul oscuro, un collar de perlas en el cuello, el cabello recogido, dejando al descubierto un cuello blanco, largo, orgulloso. Los periodistas casi gritaron. Las señoras de sociedad se quedaron sin aliento, Catherine era tan hermosa. que hasta la verdad se detuvo un segundo a mirarla. Sonora Beauregard. ¿Tiene algún comentario acerca de la demanda de su marido? Catherine sonrió, una sonrisa suave como la seda. Soy inocente. 3 palabras que hicieron explotar a la multitud. El juicio comenzó.
En medio de una multitud asfixiante, el juez llamó a Henry. Henry se puso de pie, su voz pesada pero clara como campana. Demando a la señora Beauregard. Por fraude matrimoniale. Fui engañado en la noche de bodas. Un murmullo recorrió la sala, como una ola chocando contra el acantilado. Catherine, de Tra. Entornó apenas los ojos, pero mantuvo la sonrisa. Cuando el juez llamó a Catherine, se levantó, Tranquila. como quien sale a una merienda, y dijo: «Estoy siendo calumniada». Luego fue el turno de Amara Johnson. Cuando ella subió al estrado, el aire entero de la sala se tensó como acero. Grinke le preguntó con suavidad: Amara, Quental al tribunal. lo que ocurrió la noche del 15 de agosto. Amara miró sus manos endurecidas, y luego empezó, lenta, temblorosa, a contar el baño, el cambio de ropa, el perfume, la oscuridad, el silencio obligado, la orden de tumbarse en la cama del hombre. La noche de boda. Cada palabra era un cuchillo abriendo la máscara moral de Charleston. Algunos empezaron a llorar, otros se estremecieron, muchos miraron a Catherine, por primera vez, con miedo en los ojos. Las lágrimas de Amara caían. Yo no quería, pero si desobedecía, me venderían a Luisiana. Allí moriría. El tribunal quedó tan en silencio, que se podía oír el abanico de una señora quedarse quieto en el aire. Grinke colocó la pequeña manta ante el juez. Esta pertenece a Gabriel. El Nino que Catherine Beauregard. Quiso esconder un niño con los ojos y el rostro idénticos a los de su padre. Henry se levantó, con los ojos llenos de lágrimas. «Es mi hijo». La sala estalló en gritos y susurros, como una tormenta. Llegó el turno de Catherine. Subió al estrado con la espalda recta, la barbilla alta, los ojos azules hermosísimos, pero tan afilados como cuchillos. «Señoría», dijo, con una calma extraña, «los esclavos mienten con frecuencia. Son débiles. Son fáciles de intimidar. Yo no soy responsable de un niño Con un padre. incierto». Un jadeo colectivo. Se escapó de la tribuna. Catherine continuó. Y, según la ley Partus Equitur Ventrem, el hijo de una esclava, por muy blanco que sea, es esclavo. Pertenece a Magnolia. Me pertenece a mí. Puedo hacer con él lo que quiera. Silencio. Un silencio mortal. Esas palabras atravesaron a Henry como una lanza. Se levantó de golpe, con la voz hecha pedazos. Catherine. ¿Dices eso delante de los hombres? ¿Delante de Dios? Catherine se volvió hacia él. Su mirada era tan fría que ya no parecía humana. Hablo delante de la ley. Ese fue el instante en que Magnolia se quebró. Aún no había sentencia, pero todo Charleston entendió. Catherine Beauregard. Acababa de prender fuego a su propia máscara, ante toda la sociedad. Henry susurró, como si hablara con su propio corazón: «Lucharé hasta el último aliento, por mi hijo». Y Charleston comprendió. Aquel juicio ya no era un simple pleito matrimonial. Era la bataille entre. Una madre pisoteada, un padre desesperado y una reina cruel, del sistema esclavista del sur. Y cuando el viento entró por las ventanas del tribunal aquel día, algunos juraron que en ese viento se olía ya el final de algo. Magnolia. Había empezado a derrumbarse. El 18 de diciembre de 1836, Charleston amaneció cubierto por una niebla espesa, como si la ciudad tratara de taparse los ojos ante la deshonra que estaba a punto de presenciar. El Tribunal Supremo de Carolina brillaba con luz de lámparas de aceite. Las grandes columnas parecían tensarse, soportando el peso de la historia. La gente se agolpó desde antes del amanecer, pisoteándose para conseguir un lugar. Todos sabían que ese día no era solo el juicio de una familia, sino el juicio de todo un sistema. De los secretos que Magnolia había enterrado en la tierra durante décadas. Dentro de la sala, los susurros estallaron como un enjambre de abejas. Cuando Catherine Beauregard entró, llevaba un vestido negro,
sencillo pero lleno de autoridad, como una viuda de luto, aunque su marido siguiera vivo, el cabello recogido en lo alto, los ojos azules y fríos. Recorrieron la sala. Nadie se atrevió a mirarla de frente. Durante más de unos segundos. Catherine no había venido a defenderse. Había venido como quien entra victoriosa, en el campo de batalla de su enemigo. Henry llegó después. El rostro hundido. Duró. Los ojos profundos como un mar de noche. Ya no era el joven noble francés romántico del día de la boda. Era un padre despojado, arrinconado al borde del abismo. Grimké caminaba a su lado, una mano apoyada sobre su hombro, como si le prometiera que no lucharía solo. Amara entró por la puerta trasera, cubierta con una capucha, pero al pasar frente a los bancos, las damas dueñas de plantaciones se echaron hacia atrás, como si ella trajera la peste. Nadie quería mirar de frente a la verdad que se sentaba ante ellos. El juez golpeó el mazo. Se reanuda la sesión. La cuestión de hoy: determinar la validez del matrimonio. Entre elle marqué Henri de Valmont y la sonora Catherine Burgard. La sala quedó muda. Grimké se levantó primero. No miró a Catherine. Miró al juez. Y a toda Charleston. Su voz sonó firme. Señoría, mi cliente fue engañado en su noche de bodas. El matrimonio jamás se consumó. Se trata de un fraude premeditado. Y el niño, Gabriel, es la prueba viviente de esa mentira. Los murmullos estallaron. Algunos hombres ricos se pusieron de pie, protestando a grito. Tenían miedo de que este precedente pudiera hacer tambalear todos los matrimonios arreglados del sur. Cuando oyó el nombre de Gabriel, Catherine desvió la mirada. No por miedo, una chispa de ira, fina como un cabello, pero lo bastante afilada para matar. Le cruzó los ojos. Se levantó, sin esperar a que el juez la llamara. Señoría, dijo, con una calma escalofriante. Esa esclava ha mentido. Su hijo es fruto de acostarse por voluntad propia con alguien. Toda la isla de Sullivan sabe que los esclavos hacen eso constantemente. Inclinó la cabeza. Es muy fácil, para una esclava, poner un bebé en mis manos y decir, señora, es suyo. Detrás, una señora de plantación casi se desmayó. El abanico se le cayó de las manos. Otra chasqueó la lengua, murmurando, Dios mío, esta mujer es un demonio. Grimké se acercó al estrado de Catherine. Sonora Burgard. Entonces explíquenos algo. ¿Por qué ese niño tiene los mismos ojos que mi cliente? Un gris. Que ningún esclavo de Magnolia tiene. El aire se volvió sólido. Todos se inclinaron hacia adelante. Catherine sonrió. Una sonrisa tan leve que se pudo confundir con un suspiro. ¿Parecido? Los recién nacidos suelen parecerse a quien uno quiera ver. Luego ladeó la cabeza y miró a Henry. Los hombres tienden a halagarse a sí mismos. Henry estuvo a punto de saltar del banco, pero Grimké lo sostuvo. Dice usted que no sabe nada de lo ocurrido en la noche de bodas. Preguntó Grimké. Por supuesto. Dormí en mi habitación. No sé dónde fue mi marido, qué hizo, ni con quién lo hizo. Henry estaba tan borracho que no distinguía el día de la noche. Una risa irónica se escapó del fondo de la sala, de alguien que había visto demasiados matrimonios falsos en su vida. Grimké se volvió hacia Amara. Testigo. Levantaise. Amara se puso de pie. Todo su cuerpo temblaba, como una hoja al viento. Pero al nombrar a su hijo, sus ojos se iluminaron, con otra clase de brillo, el de una madre. Amara. Preguntó Grimké. ¿Qué le ordenó hacer? Catherine Burgard. La noche del 15 de agosto, Amara respiró hondo. Y empezó a hablar de corrido, la voz cada vez más firme. Me obligó a bañarme, con su perfume, a ponerme su camisón de boda, a apagar todas las luces, a acostarme en la cama, a no decir ni una palabra, o me vendería a Luisiana. Su voz se quebró. Yo no quería, pero, si me negaba, mi hijo no estaría vivo. Se oyó un sollozo, en un rincón de la sala.
Todos miraron a Catherine, pero ella no derramó ni una lágrima, ni una grieta en su máscara. Grimké siguió. ¿Intentó resistirse? Amara negó con la cabeza, las lágrimas cayendo. Soy esclava, señor. ¿Cómo iba a resistirme? Catherine se levantó de golpe y golpeó la mesa. Esa desgraciada está inventando. Su voz sonó como un latigazo en la sala. El juez golpeó el mazo. Sonora Burgard. Garde silencio. Grimké no se echó atrás. Se acercó a la mesa del juez. Señoría. Sollicitó que déclaré el docteur Whitfield. Samuel Whitfield entró. Sosteniendo el sombrero, la espalda un poco encorvada. Por la culpa, testificó la verdad, que Catherine ocultó a Amara. Durant Mézès. Que le ordenaron provocar un aborto. Y se negó. Que, cuando el niño nació, lo vio con sus propios ojos. Un bebé blanco, de aspecto más propio de un hijo del amo, que de una esclava. Ya no quedaba espacio para la duda. Grimké miró de frente al juez. Señoría, el matrimonio entre Henry y Catherine nunca existió de verdad. Se basó en el engaño. Pedimos la anulación. Y además, pedimos que se reconozca que Gabriel es hijo legítimo de Henri de Valmont. El aire vibró como una cuerda tensa. Entonces Catherine se echó a reír. Una risa vacía, sin alma, como una copa de cristal, rompiéndose sobre el mármol. Pronunció una sola frase. Pero fue la que heló la sangre de toda la sala. Ese niño, según la ley Partus Equitur Ventrem, es mi esclavo. No existe ley que permita a un esclavo convertirse en hijo de un noble. La sala estaló. En gritos, indignación, horror. Henry se puso de pie de un salto, los ojos enrojecidos como brasas. Catherine. Es mi hijo. Es un esclavo. Respondió Catherine. Fría como piedra. Aquella frase cayó como una maldición. 3 horas después, tras deliberar a puerta cerrada, se leyó el veredicto. Todo Charleston. Contuvo el aliento. El tribunal déclara el matrimonio entre Henri de Valmont y Catherine Burgard queda anulado. Por fraude. La Sonora Burgard conserva la totalidad de las propiedades de Magnolia. El Nino Gabriel, según la ley vigente, es reconocido como esclavo de Magnolia Beauregard. Henri se tambaleó. Como si lo hubieran apuñalado en el pecho. Amara rompió a llorar. La sala se llenó. De Vitor. De quienes defendían la esclavitud. Y de insultos. De los pocos justos que todavía quedaban. Catherine sonrió. Una sonrisa, hermosa hasta dar miedo. Acababa de perder a un marido, pero había salvado su imperio. Y retenía a Gabriel, el niño al que había querido matar. Desde que nació. Lo que no sabía era, Henry no pensaba permitirlo. Y aquel fallo era solo el comienzo. De la batalla final. Aquella tarde, al salir del Tribunal Supremo de Carolina, Henry sintió que el mundo entero se inclinaba, como un barco de madera a punto de hundirse. Los vítores, las burlas, los comentarios maliciosos, se alzaron desde la multitud, como una bandada de cuervos, peleándose por un cadáver. No distinguía cada palabra, pero todas juntas formaban un solo sonido, frío y estridente. Todo estaba perdido. Charleston miraba a Henri, con compasión mezclada con burla. El noble francés, que se atrevió a desafiar al linaje Beauregard, y ahora pagaba, con su propia sangre. Catherine salió después, hermosa como una estatua de mármol, en una iglesia. Sus ojos azules se cruzaron un instante con los de Henry. En esa mirada no había alegría ni triunfo, solo certeza. La seguridad absoluta de quien acaba de reforzar su trono, como una reina que acaba de recoger la red llena de presas. No tuvo que decir nada, no tuvo que sonreír. Su silencio fue más cruel que cualquier burla. Subió al carruaje, levantando un poco el vestido. La luz del sol brilló en sus pendientes de perlas.
reflejando un resplandor blanco y frío, como huesos blanqueados con calorías. Y cuando el carruaje se alejó del tribunal, algunos juraron haber visto la silueta de Catherine, sentada recta, con la barbilla alta, como una reina, sonriendo, en su victoria. Henry permaneció quieto. Grimké le puso la mano en el hombro, pero Henry no reaccionó. Se limitó a mirar sus propias manos. Esas manos que un día creyeron que podrían proteger a un niño, que pensaron que la verdad era lo bastante fuerte para avancer al poder. Ahora estaban vacías. No sostenían a Gabriel. No habían ganado nada. Solo cenizas. Henry, dijo Grimké, con voz grave y lenta, este juicio no tiene por qué ser el final de todo. Buscaremos otra forma. Henry lo interrumpió, la voz tirante como un cable de acero. Según la ley de este lugar, mi hijo es un esclavo. Aquella frase no era solo dolor, era una condena. Charleston empezó a desdibujarse. Bajot la neblina dès l'atardece. El viento del río Ashley traía olor a sal. A caballo, a basura, y también al algodón de las plantaciones lejanas. Y, en ese viento, viajaba un llanto que nadie oyó. El llanto lejano de Gabriel, el niño cuya vida acababa de ser decidida en una sala de justicia. Esa noche, Henry se sentó solo, en un cuarto alquilado cerca del puerto. La habitación estaba oscura. La vela alumbraba solo media cara. El vaso de Bourbon sobre la mesa temblaba ligeramente por el pulso de su mano. Henry no bebía. No quería que el alcohol apagara el dolor. Quería sentirlo entero. Claro. Para transformarlo en otra cosa, en voluntad, en acción. Sobre la mesa yacía la sentencia. El papel era blanco, pero parecía escrito con sangre. El niño Gabriel, nacido de la esclava Amara Johnson, es declarado propiedad legal de la sonora Catherine Burgard. Henry apretó el papel, lo arrugó, luego lo alisó de nuevo, como si quisiera destrozarlo, y no pudiera. Recordó el rostro de Gabriel, sus ojos grises, que se cruzaron con los suyos. Un segundo nada más, como una estrella débil, en la noche de una tormenta. Con una sola mirada. Henry supo que era su hijo. No hacían falta pruebas. No hacía falta un ángel descendiendo del cielo. La sangre reconoce a la sangre. El alma reconoce al alma. Y ahora, ese niño estaba condenado a ser esclavo, a vivir bajo el látigo, a poder ser vendido en cualquier momento, a quizá morir. Antes de aprender a hablar, Henry apoyó la frente en las manos. Un sonido salió del fondo de su pecho. No era el gemido de un hombre, sino el quejido de un animal herido, hasta el tuétano. Pero de ese lamento, algo empezó a levantarse, una llama pequeña, pero feroz, como una lámpara de aceite, resistiendo al viento. Grimké tenía razón. El juicio no era el final. En Magnolia, Catherine regresaba a la mansión, como si nunca se hubiera ido. Cuando el carruaje se detuvo, los criados se inclinaron. Sus miradas resbalaban, para no encontrarse con la de ella. Catherine Bajot, la luz del atardecer. Iluminó sus zapatos de seda, como si estuvieran recubiertos de oro. Magnolia la recibió, con el silencio de un territorio que acaba de ganar una guerra. Cruzó el gran vestíbulo. Las pinturas de los Burgard. La observaban desde las paredes, con los ojos juzgadores de los antepasados. Ella no bajó la cabeza, nunca la bajaba. Entró en el despacho, abrió la puerta. La luz de una vela proyectó su sombra en la pared, como la de un demonio. Vestido de seda, la ama de la Havre, Margaret. Se inclinó. Señora, Amara y el niño, ¿qué debemos hacer con ellos? Catherine se volvió muy despacio, como una hoja afilada, girando en la luz. Que se quedan aquí, dijo, en la zona donde crían a los niños esclavos. Que nadie vea al niño. Cuando decida, le haré saber su destino. Su voz era suave, pero todos sintieron un escalofrío en la espalda. Catherine no dijo
Matarlo. No hacía falta. Las ventanas traquetearon con el viento nocturno. Magnolia murmuró. El árbol de magnolia del porche soltó flores blancas, cada pétalo cayendo sobre la piedra, como pequeños lienzos de luto, extendidos en la oscuridad. Catherine se quedó un momento, mirando el patio a oscuras. En sus ojos no se reflejaba la luz de la vela. Solo sombra pura. Una oscuridad, sin fondo. Susurró. Todavía no he perdido, Magnolia. Yo soy quien guarda a tu hijo, en la palma de mi mano. Ella no sabía que, en ese mismo instante, Henry salía de su habitación alquilada, caminando por la noche, como un alma errante, pero el alma de alguien que ya había decidido no rendirse. Fue directo a la oficina de Grimke. La puerta se abrió. La luz se derramó hacia el pasillo. Grimke estaba allí. Henry dijo solo 3 palabras, con la voz ronca, pero clara como el metal. Salvemos al niño. Grimke asintió. Sabía que llegaría el día en que dirías eso. Los 2 hombres se quedaron de pie en aquella habitación de luz débil, sus sombras unidas, sobre el suelo de madera, un noble derrotado, un abogado odiado por la sociedad. 2 ombres solo. Pero tenían algo que Catherine nunca tendría: la verdad y el amor de un padre. Esa noche, Charleston se llenó del estruendo de la Sola, golpeando la orilla, como si la ciudad susurrara al oído de Henry: levántate, tu hijo te espera. Mientras tanto, en Magnolia, Gabriel lloraba en la oscuridad, y ese llanto, frágil pero insistente, era el hilo rojo que iba a arrastrar el destino de todos, hasta el último capítulo. La noche del 19 de diciembre de 1836. El cielo de Charleston era negro como tinta. No había estrellas, no había luna, solo el sonido del viento, colándose entre las filas de viejos robles, arrastrando un murmullo, como de gente llorando a lo lejos. Toda la ciudad parecía estar esperando un acontecimiento que no sabía cómo nombrar. En el pequeño despacho del bufete de Grimke, 2 lámparas de aceite ardían casi al mínimo. Su luz amarilla dibujaba manchas de sombra en el rostro de Henry. Cada arruga era una marca del sufrimiento. Cada respiración, un cuchillo clavándose un poco más en su corazón. Pero por primera vez en muchos años, sus ojos no estaban llenos solo de desesperación. Tenían determinación, tenían amor, tenían la voluntad de un padre. Catherine no venderá al niño, dijo Henry, con la voz ronca pero firme. Es una prueba, una mancha, algo que quiere estrangular con sus propias manos. Grimke colocó un montón de papeles delante de él. Henry lo venderá, no por sentimientos, sino por dinero. El juicio le ha costado. Media fortuna de Magnolia. Ha perdido prestigio. Ha perdido respeto entre la alta sociedad. Necesita efectivo para conservar la plantación. Henry miró los documentos de deuda y las hipotecas de Magnolia que Grimke había conseguido. Apretó la mano. Entendió. Catherine vendería cualquier cosa, incluso su propia alma, para mantenerse en el trono. Y ese era su único punto débil. Compraré a Amara, dijo Henry. Compraré a Gabriel. Cueste lo que cueste. Grimke asintió. Pero debes prepararte para lo peor. Catherine no vendrá barato. Y sabe que pagarás. Dentro de Magnolia. Aquella misma noche, Catherine estaba sentada en el despacho de su padre. El olor a madera, a papel viejo, al pasado de los Beauregard, todavía flotaba en el aire. Catherine estaba en medio de todo eso, como la señora de un mausoleo. Sobre la mesa tenía la lista de compradores de esclavos. A un lado, los libros de contabilidad de Magnolia, con los números en rojo, brillando sobre el papel, como sangre fresca. Catherine sabía que caminaba sobre una cuerda floja. El juicio había dejado una herida, más grande de lo que había previsto. La mitad de los grandes propietarios del Estado le habían vuelto la espalda. Puertas que antes siempre estaban abiertas, ahora se cerraban. El dinero no entraba.
La cosecha de algodón había sido mala por culpa del tiempo. Necesitaba dinero y tenía una carta en la mano. El niño con el rostro de Valmont. Catherine hizo chasquear suavemente la uña. Sobre la hoja de papel, un sonido pequeño, frío. Gabriel susurró: «Me ayudarás a salvar Magnolia». A la mañana siguiente, Henri y Grimke. Llegaron a Magnolia. El ambiente en la plantación Era pesado. como si el viejo magnolio del porche supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Las hojas caían despacio, blancas como pequeños paños de luto. Catherine los esperaba. En el gran salón, espalda recta, capa de terciopelo negro, los ojos afilados como cuchillos. Su belleza perfecta no había cambiado, pero en su rostro había una grieta nueva, no por haber perdido a un marido, no por haber sido exhibida ante la ciudad, sino porque Magnolia respiraba con dificultad, y ella no sabía amar, nada que no fuera el poder. ¿A qué vienes a comprar?, preguntó Catherine, con una voz fría, incolora. Henry la miró a los ojos. «Vengo a comprar libertad». Catherine rió, Una risa dura. que sonó como cristal rajándose. Libertad en Magnolia. La libertad no existe. Pero bien. Di tu precio. Grimke dejó sobre la mesa una bolsa pesada. Es suficiente dinero para comprar 8 esclavos adultos. Queremos a Amara Johnson. Y a su hijo. Catherine abrió la bolsa y miró dentro. El brillo del oro. Se reflejó en su rostro perfecto, pero no iluminó nada, excepto la ambición. «No es suficiente», dijo. Henry apretó los puños. «He puesto todo lo que tengo». «Lo sé», respondió Catherine. Sin pestañear. «Y por eso, lo quiero todo». Se levantó y se acercó a él, tanto que Henry sintió su aliento, más frío que el aire de invierno. «¿Quieres a tu hijo? Cómpralo. Con toda tu vida». «¿Cuánto?», preguntó Henry, tragando dolor. «El triple de esto. Y además, la propiedad de la cantera que tienes en Savannah». Grimke explotó. «Catherine, eso es extorsión». Ella levantó la mano. «No. Estoy vendiendo mis bienes legales. Si no lo compras, se quedarán en Magnolia. Y el niño puede ser vendido a Luisiana. Allí los esclavos trabajan hasta morir, antes de cumplir los 10. Henry sintió que la temperatura bajaba de golpe. Su propia piel parecía agrietarse. Miró a Catherine mucho rato. En ese instante entendió. Ella no solo quería dinero, quería ganar. Quería verlo arrodillado. Quería que pagara. Cada insultó. Que ella sintió en aquel tribunal. Grimke susurró. Henri. Nadie te culpará si renuncias. Este precio es imposible. No, lo interrumpió Henry. Sin apartar la vista de Catherine. Si abandono a mi hijo hoy, ya no seré un hombre. Ya no seré un padre. Miró a Catherine. La mujer que lo había traicionado. De todas las formas posibles. Pagaré. Catherine sonrió. La sonrisa que había esperado desde el día del juicio. Hermosa y venenosa, como una flor de noche, que solo se abre antes de morir. «El trato está hecho», dijo. Por la tarde, el contrato se firmó. Sobre la gran mesa de madera del salón principal, La pluma de Catherine se deslizó sobre el papel, como una cuchilla, abriendo la piel. Cuando trazó la última firma, empujó el documento hacia Henry. «Aquí está su libertad», dijo. «Pero le advierto, ese niño no debe volver nunca a Charleston. Si vuelve, lo demandaré. Y la próxima vez, nadie podrá salvarlo». Henry no respondió. Se puso en pie y se dirigió a la zona de los esclavos, donde Amara y Gabriel eran escondidos. Como un secreto sucio, Amara estaba sentada, acurrucando a Gabriel, meciéndolo en la pequeña cabaña oscura, donde la luz apenas entraba. Por una rendija diminuta. Al oír los pasos de Henry, se sobresaltó. Se levantó de golpe, apretando al niño contra el pecho. «Señor, ¿a qué viene?», preguntó, con la voz temblorosa.
como si temiera. Que Henri trajrama la noticia. Henri se arrodilló. No intentó ocultar las lágrimas. No intentó parecer fuerte. He venido a llevaros conmigo, dijo. He comprado vuestra libertad. Amara se quedó inmóvil, los ojos muy abiertos. Luego abrazó a Gabriel, con más fuerza todavía, mientras las lágrimas le caían por el rostro. ¿De verdad nos ha salvado? ¿De verdad? Henry asintió. Desde hoy, ya no sois esclavos. Amara se arrodilló a su lado, la mano temblando, rozando la de él, como si temiera que desapareciera. Gracias, gracias. Dios le bendecirá, señor. No, dijo Henry, con la voz rota. No lo hago por Dios. Lo hago porque él es mi hijo. Gabriel abrió los ojos. Sus pequeños ojos grises brillaron en la oscuridad, como la luna. Entre los árboles, miró a Henry mucho rato, como si reconociera su propia alma. Henry extendió los brazos. Amara puso a Gabriel. En sus manos. Ese instante, cuando la sangre reconoce a la sangre, hizo que toda Magnolia pareciera contener el aliento. Gabriel agarró uno de los dedos de Henry, y Henry rompió a llorar. Un padre acababa de comprar a su propio hijo, a la mujer que una vez llamó esposa. Aquella noche, los tres se alejaron de Magnolia, en un pequeño carruaje, alquilado en Charleston. El cielo negro detrás de ellos se quedó atrás, y las luces de Magnolia se hicieron cada vez más pequeñas, como ojos de demonio, observando desde lejos, desde la ventana del segundo piso. Catherine los miraba marchar. No lloró, no gritó, solo apoyó la cabeza en el marco, con los ojos azules vacíos, como si acabara de vender el último pedazo de alma que le quedaba. Magnolia no ganó, Catherine no ganó, nadie ganó en ese juego. Solo la libertad. Esa libertad que Henry tuvo que pagar con toda su vida, fue lo único que sobrevivió. En 1865. El invierno caía lentamente sobre el pequeño cementerio en las afueras de Boston. La nieve cubría de blanco las lápidas antiguas, dejando una calma tan profunda que hasta las respiraciones parecían disolverse en el aire. En el camino que subía hasta la colina más alta, un hombre ya mayor, de cabello gris, como ceniza, avanzaba con pasos lentos, apoyado en un bastón de madera. Era Gabriel Valmont. El niño nacido en la mentira, criado en la oscuridad, como un ser sin nombre, y ahora uno de los primeros abogados. Mestizo, blanco y negro. Respetados en el norte, un hombre que había luchado, a través de la ley, para abrir la puerta de la libertad a muchos que habían vivido encadenados. Se detuvo frente a dos tumbas, una junto a la otra. En una se leía Henri de Valmont, padre. En la otra, más sencilla, pero más profunda, solo Amara Johnson, madre. Gabriel se arrodilló y dejó un ramo de flores entre las dos tumbas. Temblaba un poco, no por el frío, sino por el peso de los recuerdos que subían desde el fondo de su vida. Rozó con la mano el nombre de su madre, como si quisiera atravesar el tiempo y la tierra y volver a abrazarla en aquella pequeña cabaña oscura. De Magnolia. Padre, madre, susurró Gabriel, con una voz envejecida, pero firme. Al fin lo he conseguido. Un viento suave se levantó entre los árboles, y algunos copos de nieve cayeron despacio, como si la tierra estuviera escuchando. He estado ante los tribunales, continuó. Et défendido. A los que nadie defendía. He usado la ley para romper cadenas. He ayudado a los que tuvieron el mismo destino que tú, madre, a ser libres, como siempre quiso padre. Apretó el bastón. Cada vez que entro en una sala, me acuerdo de vosotros dos. Me acuerdo del precio que él pagó para salvarme. Me acuerdo de las lágrimas que tú escondías
mientras me abrazabas en Magnolia. Se detuvo un momento, los ojos llenos de agua. Yo soy la prueba de que vuestro dolor no fue en vano. El viento sopló más fuerte. Noé là-bas. Era como una caricia del tiempo. Gabriel miró hacia la ciudad, a lo lejos, donde el humo de las fábricas subía al cielo. Otro país, otra época. La guerra había terminado. La esclavitud había sido abolida, pero sus heridas seguían dentro de las almas de quienes sobrevivieron. Sonrió, una sonrisa triste, pero en paz. El legado de mis padres no es la vergüenza, ni la sangre derramada, es yo y todos aquellos a quienes he ayudado a salvar. La nieve siguió cayendo. Gabriel se puso de pie. Despacio. Y retiró con cuidado el hielo fino Del nombre de Henri. Luego dijo sus últimas palabras, como si cerrara una historia de 30 años. Prometo. No dejar que nadie olvide la verdad. Se dio la vuelta y se alejó. Una figura solitaria. Pero erguida, como una pequeña columna de luz, levantándose frente a la oscuridad de la historia. En el cielo gris, Los copeaux de nieve. caían como susurros, contando la historia de Magnolia De Catherine. De Henri. De Amara. y de un niño llamado Gabriel, el niño que convirtió el dolor en justicia. Gabriel se aleja del cementerio, pero la historia se queda aquí, Entre tus manos. en tu mente, en cada frase que acabas de leer. Si has llegado hasta el final, gracias por caminar conmigo, por este camino lleno de sombras y también de luz. Si esta historia te ha tocado, deja un comentario, un pensamiento, una sensación tuya. No solo me da fuerza para seguir creando historias como esta, sino que también ayuda a que las voces que la historia quiso borrar lleguen a más personas. Y si te gustan los relatos oscuros, intensos, llenos de drama y profundidad como este, suscríbete al canal Para no perderte. el próximo viaje. Gracias, de verdad, por ser parte de este legado.